Cuando Valentina llamó, no pidió. Informó. Ya reservamos Cancún, dijo con esa voz cortante y ligera que usaba cuando fingía despreocupación. Paolo y yo necesitamos un descanso. Tú te quedas aquí con Liora. No hubo pausa ni signo de interrogación. Solo un silencio esperando mi aceptación. Titubeé. Tengo citas la próxima semana. No será problema, interrumpió Valentina. No habla. Apenas se mueve. Su enfermera canceló a última hora y bueno, la familia se apoya. No miré la foto enmarcada en mi repisa yo, Paolo y Liora de hace 3 Navidades. Se veía tan pequeña en sus brazos, sin expresión, sí, pero no vacía. Algo en sus ojos se había quedado grabado en mi memoria. Supongo que podría, dije despacio, aunque sentía esa presión familiar apretándome el pecho. Por unos días. Perfecto, respondió con entusiasmo. Te dejamos la camioneta. Hay una carpeta en la encimera con todo. Al llegar a la mañana siguiente, sus maletas ya estaban alineadas junto a la puerta, relucientes como accesorios de exhibición. Valentina me saludó con lentes de sol oversized, besó el aire cerca de mi mejilla y me dio un llavero negro mate como si me entregara un auto de lujo. Paolo me abrazó más fuerte de lo esperado, pero apenas habló. Come a las 6, dijo Valentina poniéndose los tacones. Los medicamentos están etiquetados, no te saltes una dosis. ¿De qué? Pregunté, pero ya estaba llamando al chofer. Liora estaba en una silla de ruedas reclinable cerca de la ventana con la cabeza girada hacia el vidrio inmóvil. Sus rizos castaños estaban atados demasiado fuerte y su suéter abotonado hasta el cuello a pesar del sol. Está bien, añadió Valentina sin mirar atrás. Solo mantén su horario, duerme mucho, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Eso decían siempre de los niños que no hablaban. Cuando la puerta se cerró y me quedé sola en el enorme vestíbulo blanco, exhalé lentamente. El silencio se sentía antinatural tenso. Miré hacia arriba y vi la primera cámara escondida en la esquina del techo con su lente negro parpadeando en rojo. No llevaba ni 10 minutos en la cocina. Las encimeras de mármol estaban frías bajo mis palmas mientras revisaba la carpeta que dejó Valentina. Pestañas de colores, registros de medicamentos, planes de comidas, contactos de emergencia, todos redirigidos al celular privado de Valentina. Ni un pediatra ni un terapeuta a la vista. Abrí el refrigerador. Filas de botellas plásticas etiquetadas fórmula nutricional. Liora, estériles, artificiales, sin vida. Puse una olla de agua en la estufa para hacer pasta. La casa estaba demasiado silenciosa. Aunque el televisor zumbaba de fondo con un programa infantil en reproducción automática, algo se sentía mal. Como si algo estuviera a punto de romperse. Hablé en voz alta, más que nada, para aliviar el silencio. Bueno, pequeña, voy a preparar la cena. Seguro no tienes hambre, pero también te haré tu batido. Me giré para tomar una cuchara del cajón y me congelé. Liora estaba de pie en la entrada de la cocina, sin silla de ruedas, sin temblores, sin mirada vacía. Estaba descalza sosteniendo el marco de la puerta, con una mano, sus hombros pequeños, pero firmes, el cabello un poco desordenado. Sus ojos encontraron los míos no opacos ni confusos, sino brillantes, conscientes. No podía moverme, apenas podía respirar. Sus labios se abrieron, y con una voz que sonaba como la de cualquier niña de 7 años suave y asustada, dijo: «Quieren mis 40 millones. Por favor, ayúdame». La cuchara de madera se me escapó de las manos y golpeó el suelo con un ruido sordo. Liora retrocedió. Me arrodillé lentamente con el pulso acelerado. «¿Qué dijiste, pequeña?», miró detrás de ella. Luego, a mí. «Por favor, no les digas que hablé contigo. Me van a lastimar otra vez». Su voz era más clara esta vez, temblorosa pero articulada. Sus palabras cayeron como piedras. «No diré nada», dije con una voz más firme de lo que sentía. «Pero
Puedes caminar, dio un leve asentimiento. Sus dedos apretaron el marco de la puerta con más fuerza. No saben que puedo, susurró. Solo lo hago cuando no están. Eres la primera con la que me dejan sola. 1000 pensamientos se arremolinaron. Implicaciones legales, fraude médico, trauma, mentiras. Pero los aparté. Extendí mi mano y juntas cruzamos el suelo de la cocina un paso cuidadoso a la vez. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la olla de agua olvidada, el quemador aún brillando débilmente debajo. Las manos de Liora estaban cerca de su pecho, los dedos apretados como esperando que la jalaran en cualquier momento. No la presioné, solo esperé. Después de un rato, susurró. Empezó después de que murieron la abue y el tata. Levanté la mirada. Eran los papás de mi papá. Vivíamos con ellos después de que él se fue. Luego, el accidente. Sus labios temblaron. Después de eso, mami dijo que estaba enferma. Hizo una pausa mirando sus manos. Dijo que me golpeé la cabeza en el accidente, que necesitaba descansar, medicina. Me incliné despacio. ¿Qué tipo de medicina? Pequeña? Se encogió de hombros. Polvo blanco en agua, siempre amargo. A veces pastillas rosas. Hacen que mis piernas se sientan como gelatina. Mi cabeza, lenta, como soñar pero sin dormir. Apreté los puños debajo de la mesa y si no las tomaba continuó, me pellizcaba o me encerraba en el closet rojo. Siempre hace frío ahí. Levantó la manga izquierda. Pequeños moretones amarillo verdosos marcaban su antebrazo como sellos desvaídos. Contuve el aliento. Extendí la mano suavemente y toqué su muñeca tan ligeramente que podía apartarse si quería. No lo hizo. Les dijo a todos que nací así, dijo. Pero yo recuerdo hablar. Correr, cantaba en el carro, antes de la medicina. ¿Por qué ahora? Pregunté apenas en un susurro. Me miraste, dijo simplemente. Dijiste mi nombre como si fuera de verdad. Liora se bajó de la silla y caminó hacia el pasillo. La seguí hasta su cuarto estéril, como hospital con cajones con seguro y sin juguetes a la vista. Se arrodilló junto a la cama, metió la mano bajo el colchón y sacó un cuaderno espiral desgastado envuelto en una servilleta descolorida. Adentro había páginas con letra grande y torpe, fechas, nombres, descripciones de pastillas, lugares donde la escondían, cosas que decían cuando pensaban que no escuchaba. Me senté junto a ella en el suelo y pasé las páginas despacio. Había escrito su propia voz y alguien tenía que escuchar. Esa noche, después de arropar a Liora sin pastillas, solo leche tibia, y su página favorita del cuaderno abierta a su lado, regresé a la cocina para estudiar la carpeta que dejó Valentina. Era como un manual para criar a una desconocida con páginas plastificadas y pestañas de colores. El horario de medicamentos listaba dosis de sedantes fuertes que reconocí de mis años como terapeuta del lenguaje fármacos para trastornos neurológicos serios, no para uso diario, en una niña sin diagnóstico oficial. La tabla de alimentación era más estricta que cualquier protocolo hospitalario, dictando al minuto cuándo y qué debía consumir. Y cada contacto de emergencia, desde doctores hasta especialistas preferidos, redirigía a un solo número el celular privado de Valentina. Me llevé la carpeta a la oficina. Era una habitación fría y moderna, toda de cromo y superficies brillantes, más sala de exposición que espacio de trabajo. Busqué en los cajones metódicamente, pero el de abajo a la derecha no se dio. Guarda la llave bajo el jarrón gris, había susurrado Liora antes. Encontré el jarrón pesado y ornamental y lo incliné suavemente. Efectivamente, pegada debajo estaba una pequeña llave plateada. El candado hizo clic. Adentro una fila ordenada de carpetas, cada una etiquetada con la letra pulcra y sin emoción de Valentina. Saqué la primera fideicomiso, el B. Mi estómago se apretó. Era un documento de fideicomiso que nombraba a Liora
como única beneficiaria de una herencia de $80,000 de pesos mexicanos, dejada por sus abuelos paternos. Valentina, como tutora legal, tenía el control, pero solo hasta que Leora cumpliera 18 años, siempre y cuando Leora fuera considerada competente. La segunda carpeta tenía una evaluación psicológica ya sellada y firmada describiendo a Leora como no verbal, con retraso intelectual e incapaz de manejar sus asuntos de por vida. La recomendación tutela permanente y poder notarial asignado a Valentina. La tercera carpeta era peor, una petición judicial para declarar la incapacidad total a la espera de presentarse. Solo faltaba la fecha de la audiencia. Dejé los papeles con manos temblorosas y miré la llave plateada en mi palma. No había nada accidental en el silencio de Leora, y algo me decía que esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Leora me llevó a un closet al final del pasillo de huéspedes justo afuera del cuarto de Valentina. Señaló un gran espejo de cuerpo entero atornillado a la pared. —¿Esconde cosas detrás? —susurró mirando la cámara del techo. Ya habíamos mapeado los puntos ciegos. Este era uno. El espejo no era decorativo, era una puerta disfrazada. Pasé los dedos por los bordes y encontré un pestillo magnético. Con un suave clic se abrió hacia adentro, revelando un panel empotrado en la pared. Un teclado digital parpadeaba esperando. Miré a Leora. —¿Sabes el código? —negó con la cabeza. —Pero mami usa cumpleaños mucho. Probé el de Valentina. Nada. Luego puse el de Leora. La luz se volvió verde. Adentro había una caja ignífuga, varios montones de documentos y un sobre de terciopelo atado con cordel. Lo saqué todo, me senté en la alfombra con las piernas cruzadas y abrí el sobre primero. Adentro había 3 cartas escritas a mano nítidas y cuidadosas, 2 dirigidas a Leora, una para abrirse en su 21º cumpleaños, todas firmadas por sus abuelos paternos. No eran solo despedidas cariñosas, eran instrucciones. La última carta mencionaba un segundo fideicomiso separado de los $80,000, una herencia mayor, acciones privadas en una empresa energética, había sido liquidada poco antes de sus muertes. El resultado era un fideicomiso de casi $300,000, escondido de Valentina por diseño, pero con una cláusula: solo se transferiría a Leora si era declarada mentalmente competente por una evaluación independiente a los 21 años, y si aún mantenía el control del fideicomiso inicial. Si no, el dinero revertiría a una fundación completamente fuera del alcance de Valentina. Los documentos judiciales en el cajón de la oficina cobraban sentido ahora. El informe psicológico, los diagnósticos falsos, la medicación, los $80,000 eran el anzuelo. Pero el verdadero premio, el que valía fingir una discapacidad, drogar a una niña y orquestar años de aislamiento, estaba tranquilo en esa caja. Miré a Leora, que estaba a mi lado, trazando con un dedo la esquina de una carta. —No saben de este —dijo. —Todavía no, pensé. Todavía no. Fue Leora quien la señaló primero. —Esa me ve cuando duermo —dijo apuntando a la rejilla sobre su cama. Subí a una silla y miré más de cerca. Escondida tras las ranuras estaba una lente diminuta, no más grande que un botón, pero parpadeando en rojo. El pasillo tenía 2 más colocadas justo sobre el nivel de los ojos, perfectamente anguladas hacia su cuarto. Las cámaras no eran de un sistema de monitor para bebés. Eran permanentes profesionales, conectadas a un servidor central que encontré en un closet etiquetado como climatización. El monitor estaba protegido con contraseña, pero Leora vio a Valentina teclearla tantas veces que la recordaba. Es su nombre y el de él, dijo señalando un pequeño cuaderno. Valentina Paolo 23. La tecleé. La interfaz cargó al instante grabaciones clasificadas por fecha y habitación.
Hice clic en los videos archivados. La mayoría mostraban a Liora como se esperaba, inmóvil, silenciosa, cubierta con mantas como si se hubiera rendido. Pero entre ellos había huecos, saltos breves en las marcas de tiempo. Faltaban segmentos. ¿Dónde están esas partes?, pregunté. Las borran, murmuró Liora, cuando me equivoco. En un clip que sobrevivió, retrocedió cuando una enfermera dejó caer una bandeja. En otro, alcanzó un lápiz demasiado rápido. Luego, un salto. No necesitaba más pruebas. Escondí mi celular entre los libros en el escritorio de Valentina y comencé a grabar. Primero Liora leyendo de su cuaderno, luego describiendo la medicina, el closet, los moretones. Le pedí que dijera su nombre, su edad, dónde vivía. Lo hizo sin dudar. Después, abrí el correo de Valentina. Entre facturas y recibos médicos falsos, encontré una carpeta titulada Personal. Borrar. Adentro había intercambios entre ella y alguien llamado Paolo D. Leían como planes entre amantes no padres. Él la llamaba Bella. Ella prometía que el dinero llegaría una vez que el juez firmara. No solo estaban drogando a Liora, planeaban irse. Hice una copia de todo en mi cuenta de nube usando un correo temporal que no tocaba en años. Liora me observó en silencio. «No les va a gustar», dijo. La miré y sonreí. Ese es el punto pequeño. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de un medio sueño en el sofá de la sala. Parpadeé al reloj 3:02 de la mañana. La familia no debía volver hasta dentro de 30 horas. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo alcanzara. Corrí por el pasillo y encontré a Liora ya sentada en la cama con los ojos abiertos en la oscuridad. «Regresaron temprano», susurró con la voz temblorosa. «A veces lo hacen, para revisar». Nos movimos rápido. Volvió a subir a la cama médica, las piernas rígidas bajo las sábanas. Ajusté las correas sueltas sobre sus tobillos y apagué la lámpara. Se quedó inmóvil con los ojos abiertos, la expresión vacía. Las cámaras parpadeaban en silencio sobre nosotras. Los pasos resonaron por el pasillo. La voz de Valentina cortó el silencio. «¿Por qué estás sonrojada?», espetó al entrar. «¿Por qué mueve los labios?». «Tuvo algo de fiebre anoche», dije con calma. Lo anoté todo en el registro. No habló. Le entregué una hoja falsificada, signos vitales retroactivos, notas sobre somnolencia, un recordatorio garabateado de llamar al pediatra si la temperatura subía. Valentina revisó la página con la mandíbula tensa, no dijo nada y se giró hacia Liora. Y dijo inclinándose. «¿Alguna sorpresa mientras no estuvimos, Liora?», parpadeó lentamente. Nada más. Valentina soltó un bufido y salió. Ayudé a Liora a sentarse una vez que la puerta se cerró. No hablamos. Por la mañana, la casa zumbaba con maletas bostezos de resaca e instrucciones murmuradas. Paolo y Roberto estaban desempacando abajo. Valentina estaba de nuevo en su celular. Liora se paró en el pasillo mirando hacia la cocina. «¿Ahora preguntó?», asentí una vez. Caminó con firmeza confianza hacia la cocina donde Valentina estaba sirviendo café. «Mami», dijo Liora con claridad. Valentina se giró. «Dijiste que estaba rota», dijo Liora con voz fuerte. «No lo estoy». La taza se le escapó de las manos a Valentina y se estrelló contra el azulejo. Un estruendo, un jadeo, pasos. Paolo entró desde el pasillo y se congeló. Liora no retrocedió. Se giró para enfrentarlos a todos mientras el silencio se extendía como humo. Me quedé a su lado firme y tranquila mientras el peso de sus palabras se asentaba en las paredes. Valentina no gritó. No al principio. Solo miró a Liora como si intentara reprogramar lo que había oído. Su boca se abrió, se cerró y se abrió de nuevo. «Estás confundida», dijo. «Estás teniendo uno de tus episodios. Vamos por tu medicina». Buscó en su bolsa y sacó una botella ámbar pequeña. «No», dijo Liora con firmeza. Ahí fue cuando Valentina se lanzó.
Me puse entre ellas antes de que la botella tocara sus labios. No la toques. Roberto entró justo entonces, con voz cortante. ¿Qué demonios pasa? Está fingiendo, espetó Valentina. ¿Lo viste? Está manipulando. Esto no es real. Liora se acercó más a mí. Saqué mi celular. Roberto siguió el movimiento al instante. Dame eso. Dio un paso adelante con el brazo extendido. Retrocedí presionando el botón lateral 2 veces. La señal activó la app que Amalia había instalado para mí. Un SOS silencioso. «Estás cometiendo un error», gruñó Roberto. «No entiendes en qué te metiste». «Lo entiendo perfectamente», dije. «Y también lo entenderán los que están esperando afuera». Sonó el timbre. Valentina se congeló a medio paso. Los hombros de Roberto se tensaron. Abrí la puerta y ahí estaba Amalia con 2 oficiales de civil y una trabajadora social de protección infantil. Su expresión era tranquila profesional. «Buenos días», le dijo a Roberto. «Creo que nos estaban esperando». El rostro de Roberto se crispó. «Es un asunto privado», no respondió Amalia. «Es un caso de protección infantil y mi clienta tiene evidencia». Paolo apareció desde detrás de la escalera. Sus ojos saltaban entre su esposa, su hija y yo. Paolo dijo: «Valentina, rápido. Ella nos está manipulando». Fue idea de Paolo D. Yo no planeé nada. «¿Quién es Paolo D?», preguntó Paolo con la voz temblorosa. «Un colega», soltó ella. Roberto dio un paso adelante. «¿Podemos resolver esto en privado? No hay necesidad de meter a todos en este lío. Ya lo hicieron», dije. «Ahora toca limpiar». La trabajadora social se acercó a Liora con suavidad, arrodillándose. «¿Puedes hablar conmigo, pequeña?». Liora asintió y susurró. Intentaron hacerme olvidar quién soy. El silencio que siguió no estaba vacío. Era un juicio rompiendo suelos de mármol y silencios costosos abriendo paso a algo nuevo. 3 semanas después, me senté rígida en una banca de madera bajo luces fluorescentes mientras el juez decía el nombre de Liora. Ella no estaba a mi lado. Estaba en una sala separada con 2 evaluadores autorizados especialistas del Estado. Sin padres, sin abogados, solo profesionales entrenados para ver a través de guiones ensayados y manipulación. Amalia estaba a mi lado tranquila como siempre. La mesa contraria estaba más vacía de lo esperado. Valentina había decidido no presentarse optando por quedarse en una clínica privada donde su abogado decía que estaba en tratamiento emocional. Roberto estaba ahí con el rostro gris y amargado, la postura rígida, la mirada distante. El informe del psicólogo fue claro. Liora Vale muestra un funcionamiento cognitivo adecuado para su edad. Sus habilidades de comunicación están intactas. No hay evidencia de discapacidad intelectual ni regresión del desarrollo. El rostro del juez permaneció neutral, pero vi un leve cambio en su postura, del tipo que te dice que algo acaba de inclinarse. Luego vino el administrador del fideicomiso del banco, confirmando que tanto los C80.000 actuales de Liora como el fideicomiso extendido de C300.000 habían sido congelados hasta reasignar la tutela e investigar el fraude financiero. Amalia entregó una memoria USB con registros digitales, clips de audio, grabaciones de cámaras y los correos archivados entre Valentina y Paolo D. También había una grabación de Roberto ofreciendo manejar la situación discretamente por el bien de todos, captada durante la entrevista con protección infantil. Cuando Paolo subió al estrado, no sabía qué esperar. Se veía nervioso, pequeño. Pero cuando le preguntaron dónde estaba su lealtad, dijo simplemente: «Con mi hija y con la mujer que la protegió cuando yo no lo hice». El juez dio su fallo antes de que saliéramos de la sala. La tutela temporal de Liora me fue asignada pendiente de revisión. Valentina quedó bajo investigación por abuso infantil y fraude financiero. La licencia de Roberto para practicar finanzas fue suspendida indefinidamente. Habría un juicio formal después. Fuera del tribunal, Liora corrió hacia mí.
y se aferró fuerte. Su rostro estaba tranquilo, pero sus brazos se sujetaban con la certeza de quien elige seguridad. La abracé y susurré: ahora nos vamos a casa. 3 meses pasaron, como estaciones que cambian lento al principio, luego todo de golpe. El aire en nuestra pequeña casa se sentía más cálido, más lleno. Liora ahora tenía una mochila cubierta de llaveros, una lonchera que ella misma eligió, y 2 amigas que gritaban su nombre en el patio de la escuela cada mañana como si fuera magia. Hablaba con facilidad ahora, con maestros, con extraños. Pedía más comida. Se reía de chistes. A veces incluso me interrumpía a media frase con un confiado: espera, tengo una idea. La primera vez que me llamó Abue, tuve que excusarme al cuarto de lavado donde lloré en una toalla. Cada mañana antes de la escuela nos parábamos frente al espejo y practicábamos una frase que ella inventó. Puedo decir lo que necesito. Una noche, tras leer 2 capítulos del libro que eligió en la biblioteca, uno de verdad, no cuentos cursis seleccionados, le di un beso en la frente y me levanté para apagar la luz. Me atrapó la muñeca con suavidad. Creo que ya no tengo miedo, susurró. Me senté a su lado y pasé los dedos por su cabello. Hasta los valientes se asustan, dije. Pero no dejan que eso los detenga. Asintió y se cubrió hasta el mentón. Sus ojos se cerraron en segundos, su respiración constante. Una especie de paz vivía ahora en su rostro, como alguien que por fin había encontrado su lugar. Después de cerrar su puerta, fui a la cocina y abrí la carpeta en la mesa. Adentro había volantes para una nueva iniciativa de defensa, un programa piloto enfocado en reconocer y reportar señales de abuso médico en menores. Había aceptado ser una de las fundadoras. No era solo por Liora ya. Había otras, escondidas en casas que parecían perfectas por fuera, invisibles tras cámaras, recetas y silencio. No podía salvarlas a todas, pero podía ayudar a iluminar el camino. Algunas personas rompen el silencio con un grito. Liora lo hizo con un susurro.